Hoy en el enganche, nuestra convocatoria de España para el Mundial 2026. ¿Qué tal, enganchados? ¿Cómo estáis? Estamos en plena vorágine de selecciones, pero ya ha terminado. Ya hemos puesto el finish, ya hemos puesto la llegada a meta, al menos para la gran mayoría de selecciones. Ya sabéis que vamos a tener el Mundial el próximo año en México, Estados Unidos y Canadá, que la selección española va a estar allí. Es una de las afortunadas, es una de las que evidentemente contaba todo el mundo que iba a estar, pero hay que saber valorarlo. España está en todos los mundiales desde el 74 y no se pierde una fase final de ningún torneo de selecciones desde la Eurocopa del 92. Así que lo primero pasa por un aplauso para la selección española. Consigue el siguiente paso, que evidentemente era el objetivo uno a cumplir en esta etapa de Luis de la Fuente, y va a estar en ese mundial. Hemos hecho un vídeo específico para explicar cómo han llegado todas las selecciones. Queremos que lo veáis porque es verdad que las eliminatorias en CONCACAF, en CONMEBOL, en África, en Asia han sido súper competitivas, han dejado un montón de noticias y queremos que lo conozcáis todo. Pero hoy nos vamos a centrar en la selección española y saludo ya para ello porque vamos a hacer nuestra propia convocatoria. Esto va a ser divertido. Iker Zaballoa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dan Luis, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal a ambos? Sí, pues con ganas de dar aquí mi convocatoria, porque claro, siempre que llega esta época de parón de selecciones o un día antes de la convocatoria, cada uno saca el seleccionador que tiene dentro. De hecho, Sí. a no sé cuántos seleccionadores ya le hemos escuchado de cada uno llevaría a unos diferentes y hoy qué mejor vídeo que para poder hacerlo. Aún así, yo creo que vamos a ir muy de la mano con Luis de la Fuente, porque no sé vosotros, pero a mí a la hora de hacer la lista me ha influenciado mucho lo que suele hacer Luis de la Fuente en las últimas convocatorias. Mm. Estamos ya en noviembre, cada vez queda menos, cada vez se acerca más la fecha que todos los amantes al fútbol estamos esperando. Es un año muy especial para todos nosotros y voy un poco en la línea de lo que dice Iker. Es complicado hacer una convocatoria porque sí es verdad que Luis de la Fuente tiene una idea muy clara, tiene un equipo más o menos base, con yo creo que poquitas sorpresas, entonces sí que influencia un poco a la hora de hacer nuestra convocatoria, pero siempre hay alguno que se puede colar. Yo creo que está muy bien. Mira, hasta hace poco, por hacer una valoración primero de cómo está España, hasta hace poco decíamos que la selección española estaba buscando certezas. Recuerdo la etapa de Luis Enrique en el que era todo un poco explorar. Explorar a ver la capacidad competitiva de un grupo de jugadores que sabíamos que se estaba sumando a la élite, que empezaba a competir cada vez mejor, pero no había ninguna estrella, no había certezas de comportamiento competitivo de España. Sin embargo, desde que está de la Fuente ha pasado todo lo contrario. Todas esas exploraciones se han convertido precisamente en certezas, y aquellos que decían que España no tenía estrellas o no tenía líderes, ahora mismo te sale una lista de top 5 de cada posición y mínimo va a haber un español. Y eso demuestra que ha dado un paso adelante la mayoría de los jugadores que teníamos ya el foco puesto en su capacidad para ir creciendo, su capacidad para progresar, y han mejorado globalmente a España, que evidentemente no podemos negarlo, está ahora mismo entre las candidatas a ganar el próximo Mundial. Pero, como decía Iker, aquí somos todos en España seleccionadores. Y hoy estamos grabando esto a día 19 de noviembre. Acaba de ganar España el último partido, mejor dicho, acaba de empatar España el último partido ante Turquía de la fase de clasificación prácticamente de manera impoluta. Ha estado tremendamente competitiva y tremendamente vistosa, además, la selección de Luis de la Fuente. Pero de aquí a que vaya a empezar el Mundial, solamente va a haber una convocatoria más. Teóricamente una concentración mínima, muy corta, para el partido de la finalísima, que aunque no es oficial, ya os aviso que se va a jugar seguramente en Qatar, por las informaciones que tenemos. Ese va a ser el único partido previo, no sé que se anuncie alguno de última hora oficial o amistoso, mejor dicho, antes del Mundial, que va a tener España. Eso significa, compañeros, que va a ser esta la última convocatoria antes del Mundial. Y aunque va a pasar mucho tiempo y puede haber sorpresas, yo estoy de acuerdo con lo que decíais vosotros. El hecho de que España se comporte como una unidad, como un equipo, creo que es la mejor de las noticias en esta etapa de Luis de la Fuente, y entiendo que las convocatorias que vamos a hacer, nuestras listas, van a estar totalmente influenciadas con la idea de equipo que tiene ahora mismo la selección española. Sí, así es. Al final, oye, esa convocatoria de marzo muchas veces se dice que es la más importante antes de los grandes torneos, porque Sí. claro, desde noviembre hasta marzo, son 5 meses. Pueden cambiar muchas cosas, lesiones, etcétera, muchos matices que hacen trastocar los planes del seleccionador y veremos. A ver, yo de hecho recuerdo antes de la última Eurocopa que es cierto que Luis de la Fuente tenía un grupo montado,
pero en marzo hubo bastantes novedades en comparación con la última convocatoria de noviembre y a raíz de ahí se ha formado un grupo que ya está prácticamente establecido y vemos muy pocas novedades en cada lista de la Fuente. Sí, está claro que puede cambiar, que de cara al verano todavía quedan unos cuantos meses y oye, también puede haber un futbolista español que la rompa en la Liga Española o en otro tipo de ligas, entonces siempre está ahí esa ventana abierta a cualquier futbolista español que pueda hacer una temporada con números de Mundial que también puede ser. Está claro, evidentemente, que la convocatoria quizá de marzo, justo antes de ya el Mundial, pues debe ser un poco muy similar a lo que veremos en el Mundial de 2026. Así que vamos a hacer un juego. Vamos a ser los tres, vestirnos de seleccionador. Yo ya me he puesto por lo menos con la camiseta de España. Es verdad que tuve una época que no era tan teóricamente positiva como ahora. No, no fueron las cosas tan bien con esta camiseta. No, Aunque a no, mí con de esa, todo. David, con esa se ganó una Eurocopa, ¿eh? Sí. Ah, es verdad, es la de 2012. Sí, sí. Sí, sí, Pensaba sí. yo que era de 2014. Fíjate la memoria que tengo. A mí es de las que más me ha gustado de la selección española en los últimos tiempos. Por eso seguramente me la compré en su momento. Está firmada por David Villa por aquí, no sé si se va a ver por aquí, del máximo goleador de la historia de la selección española. Por cierto, ya hablamos de eso también en otro vídeo. Pero lo que quiero decir es que vamos a vestirnos de seleccionador para elegir nuestros 23, 24, 25 o 26 jugadores convocados. Porque la noticia aquí viene, fue oficial en el día de ayer, que de nuevo, como en el pasado Mundial, pese a que las selecciones habían pedido que fueran convocatorias de 30 jugadores, FIFA ha dicho que no. FIFA ha dicho que deja un margen igual que el de Qatar, es decir, entre 23 a 26 jugadores. Vamos a ver qué lista elegimos cada uno de nosotros. Vamos a ir organizándonos por portero, defensas, centrocampistas y delanteros. Pero antes de pedir a Iker y a Dan que empecemos a jugar a esto, queremos que juguéis con nosotros, evidentemente. Así que queremos vuestros comentarios aquí, que deis a la campanita de aviso de todo el contenido que estamos generando y también que deis al me gusta y os hagáis suscriptores porque evidentemente el enganche sin vosotros no va a ningún lado y queremos que estéis ahí para disfrutar de todo nuestro contenido. Y como siempre digo, Dan, estamos no solo aquí en YouTube, estamos en más redes sociales. Estamos en Twitter, en TikTok, en Instagram, también en los shorts de YouTube y en Fibers, que a la gente se lo suele olvidar, pero ahí estamos y estamos creciendo poco a poco, un poco en todas las redes sociales, así que esperamos a todo el mundo ahí con contenido un pelín más corto. Iker, tú has generado el juego, así que eres el líder aquí desde ahora para mandarnos cómo va a ser este proceso de juego que queremos compartir con toda la gente del enganche. Sí, joder, qué presión me metéis aquí. Pues mira, Hombre, ahora claro, el mismo, seleccionador. ahora mismo en pantalla todos nuestros suscriptores están viendo, bueno, suscriptores o gente que esté viendo el vídeo, porque a lo mejor tampoco se han suscrito y es tan fácil como bajar abajo y pinchar en el botón de suscribirse. Ahora mismo nos han visto a nosotros un poco minimizados y debajo nuestro hay como un panel donde iremos poniendo los jugadores poco a poco. Como tú has comentado previamente, iremos paso a paso. Primero daremos cada uno nuestros porteros, luego los defensas, luego los centrocampistas y concluiremos con los delanteros. Así que si os parece el orden, Dan, vamos a dejarle que empiece David porque últimamente en estas cosas le dejamos el último. Así que si os parece el orden vamos a hacer, en pantalla se ve del medio a derecha y acabo yo. Así que David, Dan y concluyo yo. Venga, pues empiezo. Arranco, evidentemente, como se suele decir, por el inicio. El inicio suele ser la portería, que tantas veces se olvida cuando decimos las demarcaciones, ¿no? Aquello de 4-4-2, 4-3-3. Bueno, ¿y el portero qué? Pues el portero en España es muy importante. Yo digo que van a ser los tres que aquí no puedo sorprender. Aquí no puedo sorprender. Así que digo, mis porteros son Unai Simón, David Raya y Remiro. Ujú. Dan. Concuerdo totalmente con José David López, Unai Simón también, David Raya, Remiro y eso que la portería en España tenemos grandísimos porteros también en la liga, con Sibera que está haciendo una gran temporada, con Pau López, es un puesto en el que aquí en España estamos súper bien cubiertos, pero creo que los tres actualmente en este momento que llevaría al Mundial son estos tres. Yo también he puesto a los tres, a Simón, Raya y Remiro. Claro, yo creo que, o por lo menos a mí, la duda que nos surge a todos, y yo creo que a todo el mundo que esté viendo el vídeo, es, Eso yo es. creo que lo de Unai Simón y David Raya está muy claro, pero habrá Sí. que ver ese tercer portero. De la Sí. Fuente, yo creo que va a seguir apostando por Remiro, porque más que nada es parte del grupo que ganó la Eurocopa y que no le va a mover. Pero el nombre de Jan García, que ahora regresa de lesión, va a estar por ahí merodeando.
Para mí hay algunas dudas con Joan García. Evidentemente el interrogante que va a existir en cada demarcación, y después lo añadiremos también, que el interrogante está claro, en la portería hay grandes porteros, pero el único que puede de alguna manera amenazar la posición, sobre todo de Remiro, es Joan García. Esa es la realidad. Ahora bien, Joan García fue el único portero que en los Juegos Olímpicos no jugó. De hecho, el único de todos los convocados que no jugó en los Juegos Olímpicos. Lo digo porque su crecimiento ha sido muy rápido. En el Barça ha jugado poco. Todavía no lo suficiente como para generar un peso, y no solo por rendimiento, sino también por presión social, me atrevo a decir, como para que Luis de la Fuente se vea con la tentación de rompo a Remiro, que ha sido clave y hasta donde sé, y esto lo digo de verdad, interiormente el vestuario es un chico muy importante en muchas cosas, con lo cual romper eso, que es una vida propia, el vestuario, para meter un ente que no es extraño del todo porque ya ha estado en dinámica de las inferiores de España, pero que no ha debutado todavía, que se meta de repente en una situación como portero, donde ya sabemos por antecedentes que el tercero, por ejemplo, eternamente era Reina, el papel que tenía Reina era muy importante en muchas cosas, pero aunque no jugaba demasiado, nunca dudaron de él y siempre fue segundo o tercer portero. Yo creo que no va a cambiar. Esa es mi impresión inicial. No sé cómo lo veis vosotros. Es verdad que la dinámica de Joan García es la única interrogante de la portería. Sí, al final el tema de los porteros en competiciones como Mundial o la Eurocopa siempre va a haber uno fijo y uno que quizá juegue un partido si has hecho los deberes en fase de grupos, pero es lo que tú dices, ¿no? Luis de la Fuente en ese sentido tiene un equipo hecho, no un equipo, pero una piña, ¿no? Y en esa piña entra Sí. Remiro. Si habéis visto el documental de la selección española de la Eurocopa en el Amazon Prime, creo que es, aparece Remiro como una figura clave, de hecho es protagonista incluso del documental, como una de esas figuras que dentro del campo no es importante, evidentemente porque no juega, pero fuera es una de las piezas fundamentales en esta selección española. Sí, es así. Yo, igual quizás hay ese debate entre la gente de quién debe ser titular, si Simón o Raya, pero yo, visto un poco cómo está actuando Luis de la Fuente, de hecho, sobre todo tras los meses que estuvo Unai Simón lesionado y luego cuando regresó, yo creo que Sí. también está bastante claro de que va a ser Unai Simón No, el no portero hay duda. titular durante el No, Mundial. no hay ninguna Eh, duda. Y eso que sería un poco injusto con David Raya por el nivel que tiene David Raya. sí, sí, Pero es es que que también sería muy injusto sacar a Unai sin que haya un motivo súper poderoso como para de alguna manera priorizar a David Raya sobre él. Yo creo que Unai, además, con la selección, especialmente me atrevo a decir con la selección, ha sido salvador en algunos días clave y creo que por eso no lo va a tocar. El número uno, claramente, Unai Simón. sí, es que mira que Raya es de los mejores porteros que hay ahora mismo en el mundo. Venga, si os parece, vamos con la línea defensiva. David, ¿cuántos defensas te llevarías tú al Esto Mundial es. y Esto, cuáles son tus nombres? Mira, un 2 3 4 5 6 7 y 8. 8. Aquí he sufrido muchísimo, he tenido que quitar una vez tras otra, poner a otro y demás, pero quiero ser contundente. Me parece que hay un par de jugadores que ahora hablaremos después de que demos todos nuestros convocados, que pueden entrar en interrogante. Es decir, aquí sí que creo que se abre mucho más el abanico, pero mis defensores serían laterales izquierdos, sería Cucurella y Grimaldo. Laterales derecho, Carvajal y Pedro Porro. Y centrales, Laporte, Lenormand, Hausen y Cubarsí. Ujú. Dan, Sí, ¿tú cuántos estaba tienes? mirando a ver en cuántos coincidía con David. Yo también tengo 8. He intentado un poco en todas las fases del campo tener un sustituto para todo el mundo. Sí. En ese lateral izquierdo, Marc, Cucurella y Grimaldo. Estaba pensando, digo, ¿por qué no meto a Valde? Porque sabía que al final Grimaldo es un fijo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? Por el juego un poco voy a meter a Valde, pero al final es que Grimaldo, creo que son 7 goles y 4 asistencias, tiene que estar. En el lateral derecho sí que ha cambiado un poquito más. He metido a Dani Carvajal y a Marcos Llorente, porque creo que la temporada de Marcos Llorente está siendo buena y creo que va a seguir siendo muy buena hasta el Mundial. Y luego en los centrales he metido también a Hausen, a Pau Cubarsí, a Laporte y a Dani Vivian. Dan no meta Lenormand, ¿eh? Yo pensaba que ibas a decir Lenormand. A ver, yo no voy a decir ningún nombre que no haya salido ya, pero es cierto que no coincido con ninguno de vosotros. Me refiero, no he cogido los mismos 8 que David, ni los mismos 8 que Dan. Yo he cogido laterales derechos Marcos Llorente y Dani Carvajal, centrales Laporte, Lenormand, Vivian y Cubarsí, y laterales izquierdos, esto sí que no me muevo, Cucurella y Grimaldo.
Es decir, da mucho juego, lo que hemos elegido, porque Dan ha dejado fuera a Lenormand, Sí. que para mí es la gran noticia de todo esto, porque Lenormand, que lo sepa Dan y lo sepa toda España, hasta esta convocatoria era el que más había jugado con De La Fuente, con lo cual yo ahí creo que Dan se ha columpiado un poquito, pero puede ser, puede ser. Yo lo de Vivian no lo veo, entre otras cosas me fío mucho en que en las últimas convocatorias prácticamente ha pasado desapercibido y si tiene que limpiar algún central, que creo que lo va a tener que hacer, porque me salen las cuentas, como decía Dan, de repetir jugador, de tener un sustituto natural, me salen 2 laterales para cada lado y me salen 4 centrales para que haya un sustituto natural. Dani Vivian es el que menos protagonismo está teniendo de todos, sobre todo con la entrada de Laporte, de su compañero. Creo que precisamente la llegada de Laporte, pese a que estaba en un problema físico constante, prácticamente por falta de partidos en la élite y por haber dado un bajón desde que ha llegado al Athletic Club, me parece intocable. Había demostrado que para él el dúo Lenormand junto con Laporte me parece que de hecho no solo va a ir, sino que van a ser los titulares y justo por detrás los dos jóvenes Hausen y Cubarsí. Hausen con alguna opción más de derribar ese muro para ser titular, Cubarsí creo que claramente suplente y sería Cubarsí sobre Vivian para mí. Y lo de Llorente, me ha gustado lo que habéis dicho, porque es verdad que yo no le he metido a Llorente, pese a que considero que debería estar, pero aquí hay un matiz muy grande. Probablemente, compañeros, Carvajal vaya a estar entre algodones hasta el final de temporada, porque ya estamos viendo que por la gravísima lesión que tuvo el año pasado, está volviendo y vuelve a recaer, está volviendo y vuelve a recaer. Esto me da la sensación que, salvo que Dani lo encuentre una solución, que ojalá y así sea, va a ir hasta el final y si se cae Carvajal, evidentemente, yo creo que Llorente entraría de cabeza. Lo bueno que tiene Llorente es que como puede jugar en tantos lugares, probablemente a poco que se lesione uno, sea del lugar que sea, pueda acabar entrando Llorente. Sí, Sí, además es que eso la sí. temporada de Marcos Llorente está siendo muy buena, con 3 goles y 3 asistencias, jugando un poco, evidentemente, en ese lateral, pero como dices, también en un mundial que quizás, oye, se te puede lesionar uno de otra posición, pues utilizas a Marcos Llorente como recurso. Yo sí que llevaría a Marcos Llorente ¿Por qué, como... por qué no llevas a Porro? O no lleváis a Porro? ¿Iker, le llevabas tú a Pedro Porro? No, no, yo he cogido ¿No? también, bueno, he Claro, seleccionado a Marcos Llorente Carvajal. me llama mucho la atención porque para el gran sustituto de Carvajal ha sido siempre Pedro Porro, Sí. para De La Fuente, lo cual Sí, sacarle también de su dinámica sería mira, llamativo. A yo ver, es... es que yo creo que al final la convocatoria en sí, para que me entienda la gente, está clara en el sentido de que hay piezas Sí. evidentemente que sabemos que van a ir y podríamos hacer una convocatoria en la que los tres la clavaríamos, o sea, poner 23, 24 o 25 futbolistas. Sí, 22, yo he hecho el ejercicio antes del vídeo, 22 te salen casi de seguido, Por eso te pero digo. de 22 a 26 esos cuatro son los que Sí, están complicados. pero quizá Pedro Porro, sabemos que va a ir Pedro Porro al Mundial y podríamos ponerle los tres, obviamente pondría a Pedro Porro, pero por hacer un poco ese pequeño juego oye, elegir a alguien que también está haciendo las cosas muy bien y que evidentemente destacaría para bien en una selección española, pues quizá cambiar ahí un poco un pelín de piezas y si, oye, Luis de la Fuente está viendo este vídeo, que se lo replantee. Sí, mira, yo un poco con esa versatilidad que comentabais de Marcos Llorente, también he estado mucho en cabeza con Eric García, que le estamos viendo jugar de lateral derecho Sí, también, es verdad. y lo tenía ahí un poco en mente, que curiosamente cuando iba a la selección con Luis Enrique se criticaba que fuera, y ahora que para mí está en el mejor momento de su carrera, se habla muy poco de que pueda Sí. ser seleccionable. Es un poco curioso, pero bueno, no sé si vosotros también, yo en el lateral izquierdo es cierto que no he tenido dudas, pero sí se me han venido a la cabeza Sí, tanto el nombre como de sí, Valde como de Carreras, pero es que a sí. pesar de ello, Cucurella y Grimaldo a mí ahora mismo me parecen inamovibles, la verdad. Mira, yo me he puesto aquí abajo del todo, abajo de la convocatoria, me he puesto así como un avisito, ¿no? En plan, para que hables de este tema también. Y he puesto, Ujú. si hay bajas, opciones por el costado izquierdo, Carreras o Valde. Yo creo que Carreras es más lo que imaginamos que va a ser. Yo que le he comentado todos los partidos con las inferiores, sobre todo con las 21, era un show, la verdad, se quedaba súper pequeño. Ya sabéis que le he defendido siempre, pero es verdad que todavía no le hemos visto en su gran progresión. Yo siempre estoy diciendo que como tiene a Vinicius en el Real Madrid por delante, no le vamos a ver en su mejor versión en el Real Madrid, por lo menos como carrilero profundo. Y creo que esto va en su contra de cara al salto. Si va con Valde, yo creo que sí que puede ser una amenaza real. Es decir, Grimaldo va a estar un año muy complejo. Muy complejo, porque claramente el titular en esa zona es Cucurella, que además se lo ha ganado. Cucurella, creo, no sé si lo pensáis, compañeros, pero Cucurella ha pasado de que cuando lo metió De La Fuente por delante de Grimaldo en la pasada Eurocopa el día 1 del torneo, no sabíamos si iba a ser él o Grimaldo. Así llegamos a la Eurocopa, fue la realidad, no sabíamos quién iba a ser titular. Ha pasado de ser una incógnita, de no saber si merecía estar en la selección,
A que ahora mismo no es que sea intocable, es que ahora mismo seguramente está top 3 de mejores laterales izquierdos del mundo ahora mismo. Ujú. El nivel que está mostrando es tremendo en ataque, el liderazgo, la capacidad que tiene defensiva seguramente sea de las mejores en mucho tiempo para los laterales de España. Y quitar a uno de estos dos es complejo, porque Grimaldo es el factor débil de esta zona, sí, pero es que Grimaldo tiene un puñal en la pierna izquierda para pelota parada. Y eso en Yo, un mundial, eso en un mundial puede ser fundamental. Sí, yo es que había puesto de hecho, había puesto a Valde, pero por cambiar un poco lo que decía, ¿no? Cambiar un poco de mover de Sí, fichas, pero sí es verdad que es que Grimaldo, lo que te digo, son 7 goles, 4 asistencias y en determinadas circunstancias, en un mundial, en una sí. competición corta, en la que quizá tengas que en momentos del partido tener que colgar balones, una tanda de penaltis, corners, pues creo que la figura de Grimaldo puede ser realmente importante. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, al final solo pueden caber 8 en defensa y yo creo que Claro, claro, es que, la zona donde más claro lo tenemos. pero y que puede meter más defensas. Nuestra mentalidad está así. Por Yo poder creo sí, que por no, poder porque sí. España es vocación ofensiva, pero recuerdo algunas selecciones a veces cuando estamos mirando las convocatorias y vemos que alguna selección se lleva 10 centrales, no centrales, 10 defensores, y dice, madre mía. Sí. Dependiendo del sistema, claramente España no te salen como para jugar tantos centrales, pero quién sabe, a lo mejor se fía más de los laterales y prefiere quitar algún lateral o algún medio centro y meter algún central más. Yo creo que no lo va a hacer, pero es verdad que por ahí puede cambiar un poco la cosa. Sí, venga, si os parece, vamos con el centro del campo. Así que, David, Uf, dinos tus nombres. A mí aquí a me ha mí, costado, ¿eh? a mí esta zona es la que más me ha costado de largo. O sea, me parece que aquí hay, en el centro del campo, España tiene ahora mismo un superávit tremendo de un montón de jugadores que se van a quedar fuera y que podían perfectamente entrar en la convocatoria y que no le parecería raro prácticamente a nadie. Por eso los que van a ser titulares en el centro del campo de esta selección española son jugadores de verdad de nivel, de los que los consideremos ahora nivel top absoluto. Así que mi centro del campo, convocatoria para España, sería Rodri, aquí cruzo dedos, Sí. evidentemente por lesión. Rodri, Zubimendi, Pedri, Mikel Merino, Fabián, Baena y Fermín. Aquí está mi apuesta por Fermín. Ujú. Yo también cruzo dedos por Rodri, porque también le tengo puesto en mi lista. Si luego vamos a hablar de sorpresas, tengo 2 jugadores que podrían entrar aquí, pero vamos primero con esta zona de los medios. Yo también tengo Fabián Ruiz, Zubimendi, Mikel Merino, Pedri, Alex Baena y a Rodri. Y claro, a Fermín le he puesto en la zona de delanteros, pero bueno, si queréis meterlo aquí en la zona de medios, pues le meto en la zona de medios, así que clavada a la de David López. Exactamente lo mismo. Sí, Iker, desempata esto. pues yo lo he cambiado un poco. O sea, tengo aquí en el centro del campo alguno que posiblemente vosotros le hayáis metido arriba y bueno, un poco eso. A ver, os comento. Mi centro del campo estaría compuesto por Rodri, Martín Zubimendi, Pedri, Fabián, Mikel Merino, Pablo Barrios, Dani Olmo y ojo, este tengo muchas dudas porque no sé si llegará, pero yo creo que De La Fuente le puede meter. El otro nombre que tengo es Gaby. Gaby, está bien tirada. Me la he apuntado por aquí como posibilidad a largo plazo, pero creo que está fuerísima. Tengo la sensación que ahora mismo por el superávit que estoy diciendo que hay en el centro del campo, está fuerísima. Es una pena porque en su caso claramente es por lesión. Recuerdo que con Luis de la Fuente dio un paso tremendo, súper importante precisamente en la selección. Ahí se rompió y a partir de ahí ya no ha vuelto a ser lo mismo Gaby. Pero tengo la sensación que más allá de que haya alguno que habéis colocado de la zona del centro del campo y después puedo ir a la delantera perfectamente, o yo incluso he metido alguno que vosotros tenéis en la delantera, más allá de eso, yo el interrogante aquí le tenía puesto en 2 jugadores. He elegido a Fermín, pero porque para mí Fermín es como ese jugador que necesitas por la combustión que te da. Jugador dinámico, un jugador totalmente diferente. Es decir, no hay ningún otro rol Fermín en España. Y necesitas un generador de vértigo constante, un generador de gasolina, adrenalina al partido para tramos finales en los que se te pueda romper. Y aparte es un jugador que tiene gol asegurado, siempre. Con lo cual tiene esa animosidad de ser vertical y a mí me parece que eso en España le va a venir muy bien. Y ese interrogante estaba Fermín por delante de Barrios. Es decir, claramente la elección estaba entre elegir uno u otro, que es algo que puede llegar a pasarle a Luis de la Fuente, que tenga ya la lista y luego tiene que elegir un perfil un poquito más posicional o más interior o más cerebro, o sin embargo meter un jugador que pueda ofrecer alternativas más pensando en hacer de nexo con el ataque. Yo por eso me la he jugado con Fermín. Esa era mi gran interrogante en esa zona, porque es verdad que tengo aquí otros jugadores apuntados, por ejemplo, para el centro del campo, que son algunos que ya os tiro a vosotros a ver qué tal. Yo creo que Isco va a tener sus opciones hasta el final.
claramente. Acaba de entrar Fornal también, incluso debutó en el último partido que hemos visto con España. Yo creo que Fornal tiene muy pocas opciones, aún así ahí está. Y también jugó Aleix García, Alex García, sí. que ha estado muchas veces convocado, que siempre ha sido incluso el que llegaba para sustituir alguna baja de la selección de última hora y que creo que también puede tener sus opciones. Eso iba a preguntaros ahora a vosotros, porque claro, hemos dicho todos una lista en la que no han entrado futbolistas que en la convocatoria de ayer estaban, ¿no? Que son evidentemente Aleix García y Pablo Fornals, de los que yo creo que no van a entrar, pero es que si vas nombre por nombre en el medio campo, claro, Fabián Ruiz, Zubimendi, Pedri, Mikel Merino, Rodri, Claro. es que son, A son ver. de lo mejor que hay en el planeta Tierra jugando al fútbol. Entonces, que se meta uno es muy, muy complicado. Yo lo que digo, tengo dos sorpresas que me gustaría ver ahí en la selección española, en la zona de medios, pero yo creo que es una zona del campo muy, muy marcada por jugadores que van a ir sí o sí. Isco va a tener sus opciones, veremos cómo vuelve de la lesión, veremos cómo va su temporada después de estar tanto tiempo parado, pero yo creo que es una zona del campo en la que Luis de la Fuente lo tiene muy claro, y no Luis de la Fuente, sino todo el mundo. Sí, a ver, yo un poco los nombres con los que he tenido, me ha surgido alguna duda, son esos que habéis comentado, tanto Isco, incluso Fornals, más que con Aleix García, y es cierto que Aleix García, Luis de la Fuente la ha llevado siempre que ha podido. Desde su etapa en el Girona es un jugador que le ha gustado mucho, y de hecho fue de esos tres nombres que se quedó a las puertas de ir a la Eurocopa. Y claro, también he dudado mucho con Fermín, sobre todo la duda que tenía ha sido Gavi, Isco, Fermín y he apostado por Gavi un poco por todo lo que ha englobado siempre al jugador del Fútbol Club Barcelona, pero es cierto que ahora mismo lo tiene muy complicado, pero de aquí a marzo puede cambiar muchísimo la situación y Pero veremos a ver. aquí hay un par de detalles. O sea, no es lo mismo la lesión a largo plazo y no haber aparecido desde su lesión, como ha Mm. sido el caso de Gavi, que aunque sí que volvió, no mostró nada. O sea, no le dio tiempo y no nos ha hecho de alguna manera recuperar buenas sensaciones con él, lo cual convierte su regreso en una incógnita absoluta. Sino que Isco es diferente. Isco se lesionó, estuvo incluso, ya sabéis, inactivo, toda la historia que tiene de superación. Después se ha lesionado varias veces ya en el Betis, incluso alguna con gravedad, pero cuando ha regresado ha vuelto al mismo nivel. Ahora no sabemos si va a volver a ese nivel, pero sí que está claro que si vuelve a ese nivel va a ser tal presión y además va a llegar muy fresco, precisamente por haber estado fuera tanto tiempo, que me da la sensación que eso sí que se puede generar una serie de ingredientes a la fórmula como para acabar creando cierta presión a Luis de la Fuente. Y además es que es verdad que Isco en forma, Isco enchufado, no tiene tampoco un perfil tan igual la selección española. Es verdad que juega a otro ritmo de lo que juega España, y eso es algo que quizá va un poco en sintonía con el fútbol de antes, pero no tanto con esta selección que es mucho más vertical, no de tanto toque, no de tanto asociación en corto, un equipo que es mucho más dinámico, y creo que por ahí le cuesta un poco más, pero evidentemente si Isco llega al buen nivel, yo creo que la gran incógnita para el centro del campo me parece que es esa, porque la otra sería, creo que lo que he comentado yo antes, de Barrios o Fermín. Si tienes que elegir uno u otro, si vas a tirar por posicional o por alguien más vertical. Me parece súper difícil eso desde la fuente. Yo me lo imagino a Luis ahí en plan el último día diciendo, uff, a ver a quién llamo. Está ahí con la Sí, agenda en el WhatsApp puesto, Barrios o Fermín, Barrios o sí, Fermín. y que bendito problema también para Luis de la Fuente. Eso quiere decir que España, y que eres una de las favoritas para levantar este título mundialista. Sí, la verdad es que sí, más aún siendo la última campeona de Europa. Venga, si os parece, vamos a cerrar nuestras listas y Sí, luego vamos a concluir dando algunos nombres que yo creo, bueno, esto lo ha comentado David fuera de micrófonos, algún sí. nombre que digamos de que pueda ser susceptible a ser sorpresa de cómo se Sí. desarrolle la temporada. ¿Cómo lo habéis visto esto ahora? Antes de que demos lo siguiente, vamos a hacerlo, vamos a dejar eso para el final, algún jugador sorpresa, pero quiero saber si lo habéis hecho ahora por extremos, que están muy definidos en España, y luego atacantes, o habéis metido directamente todos los atacantes. Yo he metido todos los Sí, atacantes, en los que he Vale, incluido a Fermín. sí, vale, pues mira, voy yo entonces, voy yo yo y por lo yo, junto todo. claro, yo por ejemplo he metido aquí en delanteros a Baena, que vosotros lo habéis metido más arriba, imagino que yo he metido a Dani Olmo arriba y vosotros lo habéis metido abajo, imagino. Eso Claro, es, eso sí, es. sí, sí, tenemos ahí un poco de mezcla. Pero bueno, yo voy a meter entonces en los atacantes, meto todos, extremos y lo que consideramos delanteros. Voy con todos. Este es mi ataque para España. Lamine Yamal, Nico Williams, Ferran, Jeremy Pino, Oyarzábal, Dani Olmo y Ayoce. Ujú. Bien.
Sí, 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 sí. Ayoce quizá un poco la pequeña duda. Voy yo con los míos. No sé en cuántos he coincidido con David. Al final hay también algunos fijos. Mikel Oyarzábal, que con la camiseta de la selección española es una auténtica locura. Dani Olmo, que claro, yo lo he metido aquí arriba. Fermín López, que también lo había metido aquí arriba. Lamine Yamal, Nico Williams, Ferran Torres. Y el bono de Borja Iglesias, porque creo que la figura del delantero, centro de un delantero, creo que en todos los mundiales o en todas las competiciones cortas hace falta un delantero de área, como en su día pudo ser José Lu. Sí, a ver, yo creo que la alineación titular, yo creo que la tenemos, bueno, la delantera titular en principio, Sí. yo creo que la tenemos ya todos clara, pero bueno. Yo he metido Nico Williams, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Alex Baena, y aquí mis dos nombres que vosotros no lo habéis metido, uno Samu Morodion y el otro, que lo está dudando hasta el final con Jeremy Pino, a Jesús Rodríguez he metido, al jugador del Como. Pues es bastante llamativo también. Mira, yo los dos que has dicho los tengo justo al lado de los que he elegido, a Samu y a Jesús, con interrogantes, es decir, como las alternativas. Lo explico rápidamente. A ellos dos y a Borja, por cierto, a Borja Iglesias. Que si me está escuchando ahora mismo, que es colega, se va a cabrear conmigo porque no le he metido en la lista. Pero tengo que decir que para mí lo que está haciendo Luis de la Fuente con Borja y con Samu es probar cuál puede sustituir en el caso de que yo llegue a Yoce, porque la primera opción de Luis de la Fuente el año pasado, ya lo viste, y fue a Yoce. Y además a Yoce le funcionó tremendamente bien cada vez que estuvo con la selección. Tuvo mala suerte porque se lesionó y por eso se ha perdido partidos importantísimos, no solo en la anterior etapa, sino también en esta ahora, en este 2025. Pero eso todos los jugadores que yo creo que en el momento que se enganche bien, Villarreal va a funcionar, está en dinámica positiva. Yo creo que cuando entre va a ser un jugador que en el momento que haga goles va a ser su primera alternativa. Ahora bien, si a Yoce no llega, creo que ha estado testando mucho a Borja y a Samu, porque quiere otro tipo de nueve. Mm. En esta tipología de nueve, esta es mi conclusión, después de, evidentemente a Samu le he podido comentar con la sub-19, con la sub-21, todos los partidos, de hecho, desde que empezó. Y nunca ha funcionado con las inferiores, más allá de goles, más allá de registros, porque es un jugador que necesita correr, necesita espacio, necesita expandirse. Y con España, que hunde mucho a los rivales, le cuesta mucho jugar de espaldas, tener poco espacio, tener esa capacidad para generar él en torno a él, actuar como pívot de alguna manera para repartir, para ser el socio ofensivo de todos los demás para segunda jugada, esos jugadores de segunda línea. Eso le cuesta mucho más. Por eso yo creo que le está Sí. costando. De hecho, no ha marcado todavía con la selección española con todos los partidos que ha tenido. Incluso yo creo que en ese test, llegado a ese momento que Ayoce no puede estar, creo que Borja sí Sí. que tendría más opciones que Samu. Es que iba a decir justo eso, David, con el tema de Samu. Es un futbolista que es un grandísimo futbolista, evidentemente, pero que a mí no me acaba de convencer con la selección por ese motivo. Yo le vi en directo en el estadio do Dragao y es un futbolista que si le ves constantemente intenta ir al espacio. Es un jugador Sí. rápido, un jugador fuerte. Claro, la selección española tiene muchísimos partidos que pasa gran parte del tiempo metido en área rival, tocando fuera del área, agobiando al rival. Y claro, Samu igual se podría convertir en una pequeña isla ahí dentro del área en la que no se siente cómodo. Por eso creo que quizá la figura de Borja Iglesias puede pegar un poquito más con lo que es la selección española. Creo pero sí que creo que una figura como ya sea la de Borja o la de Samu va a ir al Mundial por el hecho de que en competiciones como Mundial o Eurocopa necesitas ese tipo de jugador, ¿no? Un jugador de esas características. O sea, Dan, entonces confía más en un Borja o Samu que en la recuperación de Ayoce a largo Sí, plazo. Y sí. Iker ha dicho lo de Jesús Rodríguez. Yo creo que Jesús Rodríguez se ha caído, de hecho ahora ha vuelto a la sub-21. En el cómo no sé qué tal le va a ir porque es de los españoles que está allí el que más le está costando, así que me llamaría la atención. Pero creo, Iker, que lo has lanzado por el hecho de que yo he tenido esta duda también, que es la de tener dos extremos de recambio claro de Nico y de Lamine. Supongo que va por ahí, porque es verdad que últimamente por la derecha quizá ya no vemos a Jesús porque ha metido más a Ferran. Recuerdo, está metiendo a Ferran más en esa zona Luis de la Fuente, por eso yo le he metido más como extremo derecho que en el otro lado. Y a Jeremy Pino no le estoy viendo bien tampoco con la selección, pero quizá por ahí va tu idea, ¿no? Con Jesús, Iker. Sí, es un poco por ahí, por el tema extremo puro, que por la misma regla de tres también podía haber metido a Jeremy, pero es cierto que también ha sido un poco por gusto personal, porque a mí Jesús Rodríguez cuando debutó con el Betis, la verdad que me pareció un auténtico jugadorazo y me dio mucha pena que se fuera al como con Cés Fábregas. Y respecto al tema de Samu, a ver, Samu en la lista que he hecho yo sería mi tercer delantero, porque para mí los nueve serían tanto Mikel Oyarzábal como Ferran Torres y luego Samu haciendo un poco esa figura de Joselu
de salir un poco, porque a pesar de todas las características que habéis comentado que tiene él, y que es cierto que para el juego de la selección, para ser titular, quizás todavía no está, pero yo, para esos minutos finales de bombear balones y rematar en el área, o ser un incordio para la defensa, yo lo veo mucho más adaptable que Borja Sí. Iglesias, en mi Sí, opinión. le ves más bestia, ¿no? Le ves más Lukaku, Efectivamente, ¿no? Más si hay eso que es. cargar área, ya no tenemos idea, pero que sea por corpulencia, de buenas o de todas, vamos a meter balones en el área y ahí lo hacemos con energía. En ese Claro que sí. sentido, sí. Yo creo que esa es la única posibilidad que tiene Samu. Y que en eso, llegado a ese punto, Luis de la Fuente considere, ojo, llegado a este punto ya de extremo, ya que tenemos que apretar al final, me quedan 5 minutos y tengo que sacar el último recurso, ¿confío más en Borja o confío más en Samu? Ahí creo que es donde están ahora mismo los minutos que pueden hacer que o Borja o Samu vayan con la selección. Por eso yo creo que Samu no lo ha aprovechado nada, las veces que le ha llamado Luis de la Fuente, porque no lo ha aprovechado. Y Borja, habiéndose dejado algunos goles por el camino, porque el otro día ante Georgia pudo marcar algunos goles y no lo hizo, creo que ha tenido un poquito más de finura incluso. Me da la sensación que Borja en eso tiene algo más de opciones. Pero os tiro aquí algo, porque para mí la noticia de todo esto está en uno que no hemos dicho ninguno, Sí. y que hasta hace poquísimo era, bueno, es de hecho uno de los capitanes de la selección española. Lo que pasa es que está en un punto muy gris ahora mismo, está en el Como también, no ha marcado gol en esta temporada. A la hora que estamos haciendo esto, el miércoles 19 de noviembre, justamente un día antes, Cesc Fábregas dijo de él, de Álvaro Morata, que no está bien, que hay que animarle, que está pasando momentos duros. Esto con Morata, evidentemente, siempre se ha magnificado mucho, sabemos todo lo que ha dado de sí, pues la mentalidad, la personalidad que tiene Morata en este sentido, pero no le hemos dicho. Y dejar fuera a Morata, teniendo en cuenta que encima estamos diciendo que hay una duda en torno a los delanteros que puede llevar España, realmente dejarle fuera también tiene su aquel. Yo creo que va a tener opciones. De hecho, me atrevo a decir aquí, compañeros, que para mí Morata tiene opciones de ir. Primero, por el ascendente que tiene con la selección española, por todo lo que ha significado, y sobre todo porque el seleccionador es Luis de la Fuente. Es que si fuera otro Eso es. seleccionador, no tendría ninguna opción de ir. Eso es que es un futbolista muy importante para Luis de la Fuente, es un futbolista prácticamente de su máxima confianza y claro, todo depende también cómo se desarrollan los acontecimientos. Está claro que si por Luis de la Fuente convocaba ya mismo a Morata, pero lo que tú dices, David, no va a ningún gol. Claro, si ahora hace buena temporada en el Como, oye, ¿por qué no vas a llevar a Álvaro Morata? Es un futbolista que ha sido líder de la selección española hasta hace bien poquito, esta misma Eurocopa fue el líder absoluto de la selección española. ¿Por qué no lo puede ser un mundial más? Bueno, de Álvaro Morata. Yo creo que opciones tiene, está claro, pero todo depende un poco también de cómo se desarrolle la temporada de Morata. Si marca goles, si no, si está fino, si no lo está, depende también de Borja, de Samu, de Ayoce, pero evidentemente sus opciones, claro que tiene. Sí, a ver, al final es el capitán. Yo también tenía muchas dudas en meterle. O sea, cuando estaba pensando en los delanteros, en ningún momento se me ha ido el nombre de Álvaro Morata de la cabeza, pero claro, es que ahora mismo estos son sensaciones y ahora mismo, como habéis comentado, a 19 de noviembre, la verdad que las sensaciones que nos da es que es muy complicado que entre en la lista. Es cierto que hemos visto casos, por ejemplo, se me ha venido ahora mismo a la cabeza, en el Mundial de 2018, Diego Costa, por estas alturas no había jugado nada. Estuvo unos cuantos meses sin jugar con el Atlético de Madrid y luego empezó a jugar en enero, tuvo un impacto brutal y Lopetegui le metió de hecho a Diego Costa en la convocatoria antes que a Morata. Morata se cayó para el Mundial y Diego Costa en el Mundial fue titular. Así que pueden pasar mil cosas, esto es fútbol y a esta época, o sea, a esta fecha nos genera muchas dudas, pero quizás a lo mejor en marzo volvemos a hacer otro vídeo. Morata ha metido 10 goles con el Como y decimos que tiene que ir a la selección e incluso ser titular. Puede ser. Estaba hojeando bien la lista y quizá me he dejado hasta un jugador, que creo que he metido 25 en vez de 26. Lo digo para que todo el mundo lo tenga en cuenta lo difícil que es hacer la lista. Ahora los he vuelto a contar y me salen 25. Que sepa la gente que si me salen 25, como he dicho, mi alternativa sí que sería la entrada de Borja para tener otro 9 más. Es decir, Yo también tengo 24 también, sí. metería a Yoce, pero metería un 26 más, que sería Borja, porque parece que había echado mal la cuenta y tenía 25 en vez de 26. Pero todo lo que hemos hablado creo que son los temas que hay de debate en diferentes posiciones. Hemos dicho lo de la portería con Aleix García, la posición de Vivian, Llorente, Pedro Porro, por ahí hay más dudas. En el centro del campo seguramente Barrios, Fermín, con alguna posibilidad también para algunos jugadores como Isco, como Fornal y compañía. En ataque estamos diciendo lo de Morata, lo de Samu, lo de Borja, a ver quién acaba metiéndose si también llega Yoce. ¿Puede haber alguna alternativa? Porque siempre decimos, en todas las convocatorias, siempre entra alguien
que de repente no estaba en el plan. Ha pasado con España. Yo creo que ahora, compañeros, hay pocas opciones de que eso suceda, porque el equipo de Luis de la Fuente sí que está mucho más cerrado, parece que es una unidad, parece que es todo mucho más previsible, pero siempre suele haber alguna sorpresa. Y aquí quería abrir yo el cajón, y lo vamos a hacer al revés, porque aquí se me ha ocurrido a mí, así que Iker, Dan, y después voy a terminar yo. Vamos a decir un jugador que creemos, por lo que sea, porque nos da por ahí, o porque queremos ser positivos con él, o porque consideramos que su recurso a lo largo de la temporada, su recorrido, mejor dicho, a lo largo de la temporada, va a ser positivo y va a acabar siendo más importante, pues va a acabar entrando o puede tener opciones, por lo menos para abrir el debate. Así que ese tipo de jugador, ¿cuál es, Iker, el que has elegido? Mira, yo tengo dos nombres en mente, si me permitís. Uno es Mikel Jaureguizar, aunque es cierto que el centro del campo está muy complicado, pero ¿Cómo hacéis el gesto este de barrer? de ¿De barrer barrer cómo para es? casa. De barrer para... ¿Cómo es así, Bueno, no? ya estuvo de hecho estuvo en la última prelista, ¿eh? O sea Sí, que sí. Luis de la Fuente tiene sus ojos en él, y en la sub-21 tuvo un gran papel en el pasado europeo. Yo creo que puede ser uno de esos nombres sorpresa que pueda entrar, porque es cierto que ahora mismo lo tiene muy complicado, y yo creo que es de esos nombres que puede llegar a ser susceptible de ser seleccionable una vez concluya el Mundial y haya jugadores pues que den ya un paso más al lado, aunque es cierto que la veteranía ahora mismo en esta selección, me refiero a que la edad media, para visto el panorama, o sea, es de selección de bastantes años. Y luego el Sí. otro que tengo en mente, claro, pero con lo que he comentado de los delanteros es muy complicado, un poco también con esa figura como con lo que he comentado de Samu Morodión, es Roberto Fernández, el delantero del Español, que también le veo un poco de ese estilo. Y yo creo que también te puede entrar ahí, pero claro, sería una sorpresa absoluta. Al final, todas estas sorpresas, ¿no? Que vamos No, a, para mí, a dar. para mí lo que ha dicho Iker no son sorpresas, No, no, sí, son sí, sorpresones, sí, por o ahí sea, va, por ahí va. estallaría el Sí, mundo. por ahí va la cosa, porque son irreales, las mías también, porque al final la selección española, afortunadamente, es una de las mejores selecciones del mundo, y seguramente en cuanto a convocatoria ya esté más o menos claro. Yo, si Luis de la Fuente está viendo esto, le propongo, no de cara al Mundial, pero de cara a las siguientes convocatorias, llevar a un futbolista de cada categoría del fútbol español. Sería muy bonito ver a un futbolista de primera ref o de segunda ref en una Tela, convocatoria tela, tela. con la selección española. Yo me voy un poco al medio campo a dos jugadores a uno que está haciendo una grandísima temporada, que cada vez que le veo jugar un partido en la liga me enamora cada vez más, y a otro que ojalá los números le den algún día para poder ir a la selección española. El primero es Luis Milla, que es el máximo asistente Sí. español, con 6 asistencias en 12 partidos esta temporada, y verle jugar es un auténtico espectáculo. Tú ves un partido del Getafe y si por alguna razón quieras ver al Getafe es por ver a Luis Muilla. Es un jugador que me gusta mucho y oye, ojalá algún día en alguna convocatoria después del Mundial le podamos ver. Y un futbolista que sí que se habló mucho y que sí que pintaba oye, quizá el Mundial del 2026 podía ir, pero por determinadas decisiones que tomó en su carrera no se ha podido dar, es Gabri Veiga. El futbolista, bueno, ahí está en el Oporto, le queda todavía toda la temporada. Obviamente no va a ir al Mundial, creo que es un gol y 4 asistencias, pero es un futbolista oye, que siempre se habló de la proyección que tenía y que no, evidentemente, para este Mundial, pero quizás, oye, igual la temporada que viene vuelve a tener una temporada como la que tuvo en Vigo, empiezan a darle los números, empieza a espabilar, ¿no? Por así decirlo, y es un futbolista que puede entrar en futuras convocatorias. Pues mira, yo no lo he hecho tan surrealista, ¿eh? Yo las vuestras los tacho de surrealistas. Bastante difícil que se pueda dar, pero bueno, ahí están tirados los nombres. Como luego pase, también os digo, acabamos de crear unos cortes Sí, cojonudos, ¿eh? sí, 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 sí. Cojonudos, porque de repente imagínate que llama Jorge Guizar. Dijeron, aquí en el enganche, Sí, un sí, tal sí, es Iker verdad. Samayoa que ese día llevaba bigote. Es verdad. Ya por entonces no lo llevará, o eso espero, porque O si no puede igual sí, ser, igual si sí. no puede ser aquello un bigote tremendo, pues recordaremos, ojo, aquí en el enganche Don Iker Samayoa lo dijo el primero. Quién sabe, ¿eh? A lo mejor pasa. Mira, yo no me he tirado tanto un triple, pero es verdad que son alternativas que creo que se pueden dar, son viables, han estado en dinámica de selección o están en dinámica de selección. Una de ellas es Mosquera, Lo he pensado, ¿eh? porque considero que ahora mismo es el capitán de la sub-21, ya fue campeón olímpico, es verdad que no tuvo tanta participación, tanta importancia, y hay la tentación de que quizá puede elegir a Colombia.
Es decir, yo creo que si llega el caso de que Colombia se clasifique para, bueno, está clasificada para el Mundial, pero llega el caso en el que él ve que de ninguna manera va a ir ya con España, le puede entrar la duda si Colombia le hace un guiño. La realidad es que es verdad, y lo sé porque colaboro con varios medios colombianos, no le están haciendo ese guiño porque consideran que también ellos tienen bien curtida ahora mismo la zona de central. Yo creo que Mosquera, evidentemente, con España se puede llegar a hacer hueco si hay alguna lesión. Dios no lo quiera. Cruzo dedos que eso es lo que ojalá, de ahora que estamos grabando el vídeo, a que se dé la lista definitiva, ojalá va a haber alguno en otras selecciones, no en España, ¿vale? No en España no va a haber. Pero es uno de los problemas graves que podemos tener. Si hay ese tipo de problemas, yo creo que atrás Mosquera tendría bastantes opciones de poder entrar. Ese es uno. Y el otro, y esto es columpiarse un poco más, pero creo que lo puedo hilar bien para que tenga sentido. Dentro de lo que estamos diciendo de ataque, hay un jugador que Luis de la Fuente ya llevó y que por la plaga de lesiones que ha tenido en los últimos tiempos nunca ha podido acabar de triunfar. Que para mí se le queda pequeña el área, que cada vez que ha ido curtiéndose en los años ha sido un jugador mucho más completo de ataque y que además siempre ha tenido gol también, incluso con la selección española ha ido habitualmente, que es Gerard Moreno. A mí me parece que dentro de lo que es el universo de Gerard Moreno, es decir, si las lesiones, si el estado físico se lo permite, pues creo que es un tipo de jugador que tampoco tenemos y que le aporta finura, le aporta creatividad, tiene gol, sabe asumir el liderazgo. Recuerdo que es un gran lanzador de penaltis, es decir, es que es un jugador muy completo que si de aquí a que llegue la última convocatoria tiene una temporada muy buena con el Villarreal, yo creo que este sí que es de los que alimentaría cierto debate en ataque para la selección española. Y por cierto, sin ser ninguno de los que he elegido, no hemos metido ninguno a de frutos, que está yendo mucho también últimamente con la selección española. Sí, eso Ojalá, es verdad. ojalá Gerard Moreno crea ese debate. Será que Gerard Moreno ha vuelto a generar esos números que hacía antes, porque la verdad que es un delantero realmente, realmente increíble. Así que ojalá, ojalá. Los tuyos son un poco más realistas y que yo hemos tirado un poco más por lo irreal o por algo que nos gustaría ver. Pero lo que tú dices, David, como salga Sí, sí. Luis Milla al Mundial de 2026, Ojo, tenemos, ojo, aquí ojo. un clipazo, La de Luis Milla no está mal tirada igualmente, ¿eh? Yo cago mucho al Getafe en la radio, la verdad que siempre lo digo, caramelos Milla, acabo diciendo yo siempre con broma, porque es que los va regalando y la verdad que es increíble lo que ha crecido en la selección. Pero bueno, yo creo que ha salido variadito, ¿eh? Hemos tenido, creo que un bloque claramente de 22 jugadores que más o menos nos salen todo de recorrido, por lo menos 20, y que prácticamente a todos los españoles que sigan la selección española habitualmente en los últimos años le va a salir esa lista. Y después, hasta que llegues a 26, te salen 6 jugadores que son los que nos van a bailar. Puede haber alternativas, por tanto, con esos 6 incógnitas en defensa, en la portería, yo creo que en ataque centro del campo donde más difícil va a estar y donde si hay alguna baja, también digo, más lo sufriríamos. Pero sale una gran selección española, esos son nuestros 26 elegidos, esto es noviembre, ojalá y para el mes de junio, cuando haya que definitivamente plantarse en el Mundial, los tengamos a todos sanos y podamos competir para ganar el Mundial, porque esa es la tesitura ahora mismo de esta selección española. Entren los que entren, va a ser España una de las opciones a poder ganar el Mundial. Pero queremos que nos dejéis vuestros comentarios, lo repetimos de nuevo, que nos dejéis vuestras convocatorias. Si os ha parecido que el triple que se ha tirado Iker con el señor Jauregui Izar merece la pena o a lo mejor no es un triple, sino que acaba siendo realidad. Si Dan ha elegido esa opción de Llorente por encima de otros jugadores o que han dejado los dos a Pedro Porro fuera, también os parece normal. El hecho de que yo haya columpiado un poco con la idea de meter a Jose imaginando que puede todavía hacer un buen final de temporada. Todo lo que queráis lo podéis comentar aquí, campanita, suscribíos, dar al like y aquí os esperamos en lo siguiente. Pero ojalá y este tipo de vídeos, allí cuando estemos en el mes de junio, nos lleven a pensar que tuvimos buena intuición porque estamos hablando de una España que finalmente se ha convertido en campeona del mundo. ¿Quién nos dice que no?